Creo que está. Hola, buenos días a todos los que nos están acompañando. Hoy salimos un cachitito más tarde. ¿Cómo están a todos? Espero que nos estén escuchando bien, que nos estén mirando bien. Hoy estamos con la clase número 6 del segundo curso de Huerta Agroecológica y hoy nos acompaña la ingeniera Alejandra Elisiri. Ale, ¿cómo andás? Hola Gonzalo, muy bien, gracias nuevamente por invitarme para compartir este espacio. Bien, por favor, vos sabés que sos bienvenida siempre y te agradecemos mucho por tu gana, tu voluntad de siempre acompañarnos. No, Muchísimas gracias, Ale. por favor, a mí me encanta sobre todo lo que es hablar sobre el tema que hoy nos vamos a abordar, así que, mira, feliz. Exactamente, muy bien. Hoy vamos a estar hablando vamos a introducirnos al tema de abonos. Ajá. Hoy estaríamos hablando sobre esa clasificación, la separación, la selección de los residuos, ¿no? Y en esto vos tenés mucha experiencia, Ale, así que te voy a pedir que te presentes, ¿sí? Porque no solamente Bueno, sos ingeniera agrónoma como nosotros, sino que tenés toda una especialidad aparte. sí, sí. Bueno, eh, como dijiste, tengo algo de experiencia, uno nunca Sí. termina de completar, ¿no? Y bueno, esto se vincula directamente, ¿no? La experiencia te da conocimiento y te permite poder volcarlo Sí. y es continuo que uno se va, todo el tiempo está tratando de adquirir conocimientos. Así que algo de experiencia puedo hoy compartir, ¿no? Ajá. Bueno, yo soy, como dijiste, ingeniera agrónoma, compartimos nuestro título, Ajá, exacto. tenemos los mismos intereses y bueno, me especialicé en el área de gestión ambiental, Ajá. ¿no? Y en desarrollo territorial. Bien. Me tocó durante casi 10 años trabajar específicamente con el tema de residuos, Sí. así que bueno, les puedo contar desde, lo- desde los residuos, digamos, desde la generación, contarles un poco la experiencia de cómo implementar una separación de residuo Bien. domiciliaria. Y bueno, así que comenzamos, digamos, la charla porque la idea que teníamos los dos cuando nos pusimos de acuerdo para hacerlo era que esta charla en realidad lo que tiene como objetivo es que comprendamos la importancia de lo que son los residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Para Exactamente. después, o sea, desde lo global, poder ir, digamos, puntualizando, ir a nuestro hogar, donde nosotros generamos los residuos y los podemos separar y una fracción de esos residuos podemos reutilizar y destinarla a nuestra huerta, que es, digamos, el curso que se está Claro, dictando. el fin del curso, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, contarles un poco a la gente de que nos conocemos con él hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho tiempo. No vamos a contar de dónde, ¿no es cierto? Pero podemos llegar a comentar algo. Nosotros con Alejandra hemos cursado el profesorado. Hemos hecho el Sí, profesorado en el IFD aquí en Virasoro, sí. que fue una experiencia muy agradable, muy linda, ¿no es cierto? Sí, La- enriquecedora, porque sí, aparte nos pasa que justamente en este curso, en esta carrera que hicimos, que era exacto. justamente Sí. para enseñanza, nos ayudó mucho en todo lo que tiene que ver poder dar charla, Claro, poder el transmitir el transmitir el conocimiento que uno tiene, conocimiento, ¿no? que es Así que, fundamental, que es el exacto. objetivo. Uno logra ese objetivo y realmente logramos lo que queríamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Así es. Y bueno, saludamos también a la gente que se está conectando. Fíjate vos, Alejandra, de que desde el momento en que le dimos el clic para transmitir, ya teníamos dos personas que estaban ahí, Ajá, a la espera, ¿viste? Como sí, decimos nosotros en la gatera, sí, sí, lista como para salir. Un sí, saludo grande a Patricia Peñero y a Ale Rojas, que eran las primeras en en conectarse. conectarse. Bueno, Muchísimas gracias, gente, por estar allá. Y un saludo enorme también a Ricardo que nos está mirando desde Mendoza. Y arrancamos con nuestra clase de hoy, Ale. bien, ¿Sí? Dale. Entonces, si vos me permitís, voy a cambiar aquí. bueno, Bien. sí, A ver, si cambia, si lo probás, a ver a si ver si cambia desde cambia. aquí. Ah, Sí, cambia. Dale, perfecto, dale. bien. Bueno, Bueno, hoy vamos a hablar del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Como habíamos dicho, la idea es poder entender lo que son los residuos sólidos urbanos, la generación de residuos sólidos ujú, urbanos y la gestión que debemos realizar, ¿no? Si bien
eh, la idea final es que podamos entender que nosotros como personas somos los generadores de los residuos, Sí, ¿no? Y que los residuos hoy en día, digamos, son un problema a resolver y a buscar una solución y a que ocupe una parte importante dentro de la agenda de gobierno, bien. tanto a nivel local, provincial, como nacional, como mundial, ¿no? Porque no se ha logrado, Ajá. eh, digamos, son acciones que se vienen realizando, pero no se ha logrado buscar una solución, digamos, Bien, ¿no? eso es importante, Ale, lo que vos decís, que nosotros somos los generadores de residuos. O sea, Sí, no es que es una generación espontánea, es decir, algo desde la naturaleza. Más allá de que la naturaleza tiene su generación de residuos, sí, pero ella misma se encarga de de reciclarlos y de... reciclarlo y lo demás, cuestiones de que ya lo hemos visto en nuestra segunda clase, cuando vimos la cadena alimentaria y lo demás. Ahora, cuando nosotros tratamos de intervenir allí adentro, es donde nosotros generamos un gran impacto, ¿no? Sí, Te cuento de que los otros días, cursando otro profesorado, que es el profesorado universitario, me llamó la atención una palabra que dijo un pedagogo muy importante allá de España, que él decía de que el bosque ya está adaptado para equilibrarse por sí solo. ajá, Ahora, el hombre cree que él lo va a mejorar claro, y cuando, claro, y cuando lo interviene termina empeorando todo, ¿sí? exacto. Bueno, yo creo que en esto también se da, ¿no es cierto? Nosotros, nuestra generación de residuos. Sí, y fíjate que cómo ha ido creciendo y cómo va a seguir creciendo. Se estima que, digamos, Ajá, la generación de residuos, ¿por qué necesitamos que las personas tomen conciencia? Porque lo generamos por persona a nivel mundial, claro, ¿no? O sea, ¿y qué hacemos con esos residuos? O bien. sea, ¿qué destino final le damos? Y, digamos, para preocuparnos más, a medida que estamos en países con mayor pobreza, también la tecnología o la gestión que se haga de esos residuos no es tan buena. Ujú, ¿Está? Entonces, bien, la idea es que, bueno, tratemos de con acciones individuales y así sean, digamos, en casa separando nuestros residuos, recuperando una parte de eso, son acciones que se transmiten, digamos, y que por lo menos tenemos, digamos, un beneficio, ¿no? Porque claro. lo que hoy tenemos, que estamos pasando a nivel mundial con este Ajá, tema de la pandemia, claramente la naturaleza nos está mostrando sí, algo, ¿no? sí, totalmente. Algo que la intervención del hombre ha generado un desequilibrio. Así que busquemos tratar de cambiar esos hábitos, Ajá, aunque nos parezca que a lo mejor somos un granito de arena, bueno, no importa, busquemos la bien. forma de que ese granito de arena, un montón de granitos de arena van a contribuir, Dale. ¿no? Me, Bueno, te corto un ratito. Allí en el teléfono hay una aplicación que tiene como un triangulito, lo apretan y ahí se invierte la imagen. Ahí está, bárbaro. Perdón, bien, Ale. Pasa de que nos estaban diciendo de que se se veía veía invertido. invertido. Bien, Perdón. cuando nosotros tenemos que tratar de ponernos el chip de pensar en verde, Ajá. ¿no? Bien. Y el tema de los residuos es una forma de pensar en verde. El tema Sí. de tener nuestra huerta en casa es una forma de pensar Pensar en en verde. verde, ¿no? Claro. El tema de decir, bueno, recuperamos una fracción de esos residuos, pensamos en verde. Tenemos que Bien. aumentar ese Ese pensamiento, ¿no? pensamiento. Bien. Bien, la gestión de residuos de manera integral lo que significa es manipular correctamente los residuos desde que los generamos hasta que hacemos la disposición final. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, nuestra responsabilidad es mucha porque somos los generadores, Ajá. pero termina cuando la dejamos afuera de casa y no sabemos dónde va a parar, no sabemos cuál es el tratamiento que se hace, Sí. eso no pareciera que no nos correspondiera porque, bueno, generalmente el transporte, la recolección y la disposición final está a cargo de servicios municipales, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pero nosotros sí podemos contribuir con eso. Claro, y muchas veces te escucho, Ale, de que solemos decir, yo pago mis impuestos, entonces yo dejo mi bolsita ahí y tiene que encargarse otro. O Sí, sea, creo que por el simple hecho de decir, yo pago por ese servicio, el problema ya no es mío, que se encargue
otro, ¿no es cierto? Bueno, Y, traspasamos ese problema, ¿no? claro, exactamente, ¿no es cierto? La realidad es que nosotros somos responsables de generarlos en casa, cuando sacamos también somos responsables de darle, digamos, inclusive en el lugar donde los dejamos para que Claro, luego venga la recolección y los lleve. sí, Es común en casi todas las ciudades ver hoy en día que todavía se sigue, se faltan contenedores de residuos. O sea, la ujú, gente no tiene sus contenedores de residuos, por lo tanto, las bolsas van a quedar en la vereda o, en este caso, por ejemplo, en nuestra localidad a veces las suelen dejar en los colgado en el postes de poste de luz, luz, claro. con todo lo Lo que que suelen hacer es le meten un clavo al poste y ahí lo exacto, cuelgan a las bolsitas, con sí, es todo lo que cierto. lleva a esto. El problema Sí, que si las dejas en la vereda, los animales rompen las bolsas y desparraman y exacto. seguimos generando residuos Ya, por todos bueno, lados. y ahí viene algo que yo siempre te escuché hablar a vos y a muchos especialistas en el tema que dicen que vienen los perros, vienen los Sí, animalitos, los rompen y nadie los junta. ¿Por sí, qué? Porque no, es el problema del perro del vecino, es el vecino el que no ata el perro. sí, ¿Sí? Ahora, no es así, no es el problema porque el animalito no sí, es el culpable. sí, El sí. culpable soy yo de no haber puesto en el lugar indicado para que pase el recolector y se lo lleve. Exactamente. Y además, pensemos en esto, en que tenemos que, si trabajáramos en cadena y de manera organizada, el recolector en teoría viene a hacer la recolección, es un trabajo, ¿Sí? le lleva su tiempo, en teoría tiene que juntar la bolsa y nada más y no tener que ponerse a juntar los Claro, por residuos que se supuesto. quedaron, se esparcieron Exacto. sobre la calle, ¿no? Pero el problema empieza ahí, porque en realidad esos residuos van a parar generalmente a todos los desagües pluviales Sí, de la ciudad y genera otros otro, problemas. otros problemas, ¿me Ujú. entendés? O sea, es una cadena en la cual, por eso tenemos que buscar cada eslabón, asumir las responsabilidades, no digo que todos seamos responsables los ciudadanos, Seguro. pero buscar la forma de que podamos todos colaborar de manera de, no, de disminuir el impacto que generan los residuos sólidos urbanos. Ujú. Yo la otra vez te contaba que me pasó cuando estuvimos los primeros 15 días de esta cuarentena, me pasó salir a hacer un mandado puntual Ajá. y encontrar la ciudad que no había gente, que no estaba circulando la gente de la manera normal y cotidiana, y encontrar la ciudad Limpia. limpia. ¿Qué significa eso? Bueno, que evidentemente nosotros en nuestro trabajo, cuando nos dirigimos a nuestro trabajo, los chicos van a la escuela, somos nosotros los que generamos Sí, totalmente. esa suciedad en la ciudad. Somos nosotros a partir de que sigue hoy existiendo, más allá de que, mira, los chicos reciben capacitaciones, ya sea por los mensajes que se transmiten cuando ven programas en la tele Ujú. o por las mismas, digamos, capacitaciones que reciben en la escuela, pero los chicos siguen teniendo una actitud, porque no es un hábito, de tirar sus residuos en la calle. Sí, bueno, yo te digo, a ver, te cuento. Nosotros vivimos en la esquina de una escuela. Hoy la esquina Sí, está limpia y vos sabés qué es, a mí me llama la atención eso. ¿Por qué? Porque en los días de clase, la vereda, o sea, ahí en la esquina de nuestra casa, es llena de papelito de caramelo, de sí, chupetín, de alfajores. alfajor. Es impresionante la cantidad de papelitos que hay tirados y uno se da cuenta, ¿no? Ahora, no solamente viene por parte de los chicos. Yo te contaba la vez pasada cuando estuvimos aquí de que íbamos yendo por la calle con Priscila, con mi señora, y cerca de casa también hay un supermercado muy grande que por lo visto le dieron de cambio caramelo. Y el señor, un señor grande, un señor Sí. de 40 y moneda de años, calculo yo, peló su caramelo, se comió y ahí tiró la bolsita. Priscila decía, mira, tiró la bolsita y sí, así es, ¿viste? O sea, no es los chicos porque están ahí en la escuela, comen, no, la gente grande también lo hace. Por eso, entonces, como son acciones individuales, es que debemos crear la conciencia Exacto. y que nosotros lleguemos a entender que nosotros somos una parte muy importante en el tema de residuos. Ujú. ¿Está? En Argentina, bueno, tenemos que, para tirar algunos datos, ¿no? Exacto, sí. Argentina
es un país, digamos, dentro de lo que es América Latina, ocupa el tercer lugar después de Brasil y Venezuela en la cantidad de residuos que se generan. O sea que no es Mm, un dato menor. no, ¿Está? no. Después, números promedio, digamos, Ajá, por habitante genera 1 kilogramo de residuos por día. Ese kilo, ajá, digamos, va a depender, o sea, por eso digo que es un promedio, porque va a depender de si nos encontramos, el tamaño de la ciudad que nos encontremos, digamos, el grado de urbanización, inclusive justamente las zonas rurales, dentro de la fracción de residuos, que después vamos a ver cómo está compuesta, ajá, tienen por ahí más peso la fracción orgánica que la inorgánica. claro, ¿Está? claro. Entonces tiene Sí, que ver con el consumo que hacemos. seguro, Entonces, y con el poder adquisitivo, totalmente. con el grado, digamos, de desarrollo de la localidad, o sea, tenemos un montón de variables que son importantes y a tener en cuenta. Ajá, Después, tenemos que pensar que en Argentina es muy bajo el porcentaje de recuperación de esos residuos. O sea, ¿qué significa esto? Que todo lo que generamos va a parar a claro, un destino final que casi el 80% de la población de Argentina cuenta con, hoy en día, ajá, basurales a cielo abierto, vertederos municipales, sí, que no tienen ningún tipo de tratamiento ni se hace nada en lo que respecta a la disposición final. ¿Está? bien. Y sumado a eso, la tendencia generalmente en los municipios, digamos, las localidades, es que se busca los lugares más bajos para poder hacer la disposición Ujú, final o digamos, la disposición de los basureros sí, y se quema. O sea, ajá. es todo Es toda una cadena, una es cadena, toda una sí, cadena. por eso digo, desde nosotros que lo generamos, que no separamos en casa, que no Ajá, facilitamos, hasta la disposición final y el manejo que se hace en la disposición final, que la quema obviamente se hace como una herramienta, la utilizan para reducir. exacto, exacto. ¿Tá? Así que Bien. bueno, O- imaginémonos todas estas es- cuestiones y cómo podemos ir atacando o cómo podemos ir interviniéndolas. ¿Por qué? claro, Porque en esta charla que tenemos hoy, vamos a tratar de decir al ciudadano, tome conciencia, separe sus residuos, trate de recuperar. Eh, la fracción orgánica es muy importante, algo muy fácil de hacerlo en casa sí, y le exacto, podemos dar un uso. La fracción inorgánica también es muy importante, ¿por qué? claro. Porque eso es difícil descomposición, lleva muchísimo tiempo, Ujú, y bueno, eso también se puede recuperar, y lo que hoy en día está, digamos, eh, como modo de crear conciencia en el mundo, es de generar economías circulares en donde vos no estés haciendo siempre una presión para extraer ajá, materia prima sobre los recursos naturales, sino que tratar de poder hacer un círculo de recuperación. claro. Y, De esos y ir en eso que se llama el recuperar, reciclar, reutilizar, Exactamente. Y etcétera. que esa materia que recuperamos, que reciclamos, de lo que generamos nosotros Ajá, diariamente, pueda ser, digamos, materia prima para el siguiente el bien, proceso productivo, ¿no? bien. Así que bueno, creo que en ese rumbo tenemos que dirigirnos, ¿no? Mm, Y cada uno, porque a veces nos pasa que, ¿cómo hacemos, de la charla anterior, las localidades, cómo hacemos para poder llevarlo adelante? ujú, ¿Cómo lo abordamos? Lo podemos abordar a través de alguna ONG, que todas las acciones que podamos realizar son importantes. bien, Y sobre todo lo que tiene que ver con la sensibilización. Por supuesto, tiene que haber un acompañamiento porque nosotros podemos promover a nuestros vecinos que separen sus residuos y después vemos que la disposición final, que no deja de ser importante, no es la correcta, ¿está? claro. Entonces eso es como son mensajes como contradictorios. Bueno, al final me piden que separe los residuos, pero después resulta que todo va al mismo lugar, todo va a el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, Exactamente. esas cosas tenemos que Me- tratar es importante, me llama de la aclarar. atención el número que dijiste. Sí, 1 kilo sí, de residuo es lo que generamos nosotros. Bien lo aclaraste, promedio, ¿no es cierto? Pero 1 kilo de residuo por persona por día. Es mucho, sí. es mucho. Y otro dato importante que para que tengamos así ¿Sí? como, porque a veces los números no son los que nos impactan. Aproximadamente en América Latina, 40 millones de personas Ajá. no tienen ningún sistema de recolección de residuos. ¿A dónde va a parar ¿A dónde va a eso? parar eso?
los recursos naturales. Bien, bien. ¿A dónde? La típica que hacemos, que a veces nos pasa en las grandes ciudades, va para el arroyito que Sí, cruza, digamos, atrás del sí, barrio, siempre va a sí. parar, digamos, al campo, o sea, en eso O tenemos que trabajar. comienzan a existir esos basurales, medios comunitarios Sí, en algún lugar o en algún terreno baldío, donde los vecinos, porque está baldío, yo tiro allá, otro viene y lo tira, y otro viene y lo tira, y empieza a sí, generarse esos basurales a cielo abierto, microbasurales que microbasurales, sí, que se ¿no? generan y que es muy común en los barrios. Uno camina, Exacto. digamos, los barrios de cada uno de los que nos pueden estar escuchando. Les invito a que hagan una jornada un día de salir a caminar Sí, los barrios de su localidad y van a encontrar microbasurales. exacto, ¿Tá? Y exactamente. generalmente es, vuelvo a decir, es la responsabilidad y es el hábito que tenemos de creer que hasta la puerta de nuestra casa Es nuestra responsabilidad. sí, Y de ahí después de termina. ahí termina. Pasa con los animales muertos, que Claro. los animales muertos van a parar generalmente en la esquina Ujú, de la cuadra ujú. y tratando de que nadie nos ve, entonces como si eso Es muy no, cierto, no pasara nada. Bueno, es muy cierto. pero todo eso, lo más complicado es que nos afecta la calidad de vida, de todo, no es que no nos va a dejar de afectar porque nosotros seamos irresponsables, nos va a afectar a nosotros igual. Exactamente. Entonces, bueno, digamos, el trabajo que hay que hacer, y a cualquiera, digamos, que quiera emprender este tipo de trabajo, y es un trabajo de hormiga en el cual hay que trabajar la generación de conciencia. Eso es. Exactamente. Bueno, los otros días, hablando con unos chicos, le comentábamos de que no se trata más bien desde el procesamiento de los residuos de la basura, porque para procesarlo hay diferentes metodologías y nosotros lo vamos a ver en el curso. Vamos a ver el tema del compostaje en el miércoles que viene. Viernes de la semana que viene vamos a estar hablando sobre el hombre y compostaje. El otro miércoles vamos a estar hablando sobre digestión anaeróbica. O sea, hay metodologías para tratarlo, pero ¿de dónde viene la raíz del problema? Viene de Sí, nosotros, ¿sí? O sea, la naturaleza hoy ya nos ha enseñado cómo tratar los residuos. Hasta inclusive tenemos nosotros a ese eslabón que hablábamos en un momento con Roque, de los descomponedores, ¿sí? Donde ellos van a ayudarnos en este proceso. Ahora, ¿de dónde viene la problemática? La problemática viene, vos bien decís, de el trabajar con las personas, del generar la actitud y conciencia, la conciencia en las es personas, ¿no? Ahí exacto, está la clave, sí. ahí está la cuestión. Siempre es muy bueno trabajar con los niños. Claro, Los niños son nuestros grandes, digamos, los que nos multiplicadores. multiplicadores y los que nos marcan continuamente cuáles Ajá, son los errores que a veces cometemos los adultos. bien, Pero ¿qué pasa? Tampoco veo que se avance mucho en eso. Sigo sosteniendo de que los residuos no sigue siendo un tema de importancia o de la importancia que debería tener, más sí, allá, como dijimos anteriormente, del impacto que genera. claro, O sea, no hay políticas que se desarrollen para poder abordar esta temática. Nos quedamos en que tenemos que hacerlo, sí, que en estas charlas, sí, pero la realidad es que necesitamos el trabajo conjunto de todas las sociedades, desde mi persona, digamos, claro, como generadora, y la sociedad en su conjunto para que porque mejoramos el lugar donde vivimos, ¿no? totalmente, totalmente. Y en eso, vos sabés que escuchando a varios especialistas, me llamaba la atención porque hasta el momento de que no lo había escuchado no se me había caído la ficha. En que nosotros pensamos en cuidar el medio ambiente sobre la segunda y tercera generación nuestra. O sea que el nosotros decir, vamos a cuidar el medio ambiente para nuestros hijos Sí. o para Nuestros nuestros nietos. nietos, Y hasta ¿no? ahí llega, Claro, y hasta ahí llega, una ¿viste? visión Es una cortoplacista. muy a corto plazo, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos muy pocas expectativas de conocer a nuestro bisnieto y las generaciones que vienen, entonces para nosotros es como que, bueno, será ya después un problema que ellos tendrán que decidirlo. Bueno, en una charla que dábamos con los niños de las capacitaciones, les mostrábamos el tiempo que tardan en descomponerse determinados Ajá, residuos, ¿no?
y sobre todo lo que tiene que ver con la fracción inorgánica. Entonces la idea era, suponete, 175 años, 400 años, 500. Claro, Entonces vos decís, claro, ¿cómo vas a tomar conciencia o cómo te va a importar, como vos por decís, supuesto. si yo no voy a estar? Si yo ya no voy a estar, ¿Está? totalmente. Entonces creo que lo que tenemos que abordar es el cambio de pensamiento, Sí, de que no importa, o sea, más allá de que yo trabaje para mis generaciones futuras, ya sean mis hijos o mis nietos, sino que tiene que ser mucho más. exactamente, exactamente. O sea, el pensar en los hijos de mis hijos Y en la y así, sustentabilidad es del sistema, ¿no? totalmente. Bueno, lo Bien, que vemos, no sé si se verán las imágenes, pero es lo bien. más común, son Pero, basureros. Esto es, exacto. Eso no importa porque todo esto vos no vas a dejar y nosotros lo vamos a estar compartiendo en la página. Así sí, que entonces no nos preocupemos mucho por no se ve la letra. sí, No, sí, 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 la sí. idea es que esto sea más conversado y que la gente que está del otro lado pueda disfrutar de la charla. Bueno, ahí nos están preguntando cuánto es, digamos, de este kilo, cuánto es Ajá. orgánico y cuánto es compostable. Y bueno, ahí lo vamos a ir abordando. Ahí Vamos enseguidita por vamos a partes. llegar. ¿Está? Bueno, Bien, también ahí se muestra un mapa, en este caso es puntual de, de Argentina, de la generación de residuos, en donde el mapa básicamente lo que te muestra es la generación en distintas provincias, digamos. Ves que hablábamos, por ejemplo, Corrientes tiene un promedio de 0,870 gramos, o sea, no ajá, alcanza el kilo. Y de bien, esos 0,870 gramos, por ejemplo, en nuestra localidad en Virasoro, hace muchos años hicimos sí, un estudio y generábamos aproximadamente entre 550 gramos a 600 gramos. Si nosotros vemos una provincia como Santa Fe, tenemos un kilo un kilo 100. 100 está por ¿Está? encima del promedio Exactamente. Y en en lo que Buenos es, Aires tenemos, ajá, lo que es la ciudad autónoma, un kilo 100. ¿Está? O claro, sea, está claro, vinculado a las urbes o a las ciudades. bien, Bueno, bien, después este mapita de acá nos representa cuánto generamos en toneladas diarias, digamos, de residuos y también está directamente relacionado con lo que generamos individualmente, ¿no? Vemos exacto. los colores más intensos que se pueden apreciar, son Ujú, aquellas provincias en las cuales mayor residuo se genera. se genera. Bien, bueno, hablamos de nuevo como concepto, si nosotros tuviéramos que definir lo que es una gestión integral de residuos, podemos decir que es un conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que es lo que venimos Ajá, es lo hablando, que ¿no? hablamos, exacto. Que conforman un proceso de acción para el manejo de los residuos Bien, domiciliarios, con el objeto de que, ¿cuál va a ser el objeto? Es proteger el ambiente y la ajá, calidad de vida de la población. bien. Es importante ahí lo que vos mencionás. A ver, es un conjunto de actividades independientes, ¿Sí? ¿sí? O sea, es una integración de acciones, pero Exacto. que cada una de las acciones son independientes. Lo que hablamos al comienzo, el yo como generador, yo como el seleccionar, yo como el llegar a la disposición, al menos afuera de mi casa, en forma adecuada y en el lugar adecuado, el Perfecto. señor que pasa y lo junta. Cada una de esas son una acción aislada, pero que no tiene que ser, no, esta no tiene nada que ver con la otra, no. Claro, es una Vos cadena, es un una cadena, eslabón donde cada totalmente. uno cumple, digamos, una función. Y una Por eso, función importante. como objetivos generales, nosotros Ajá, tenemos que generar, primero, como dijiste vos, una conciencia ciudadana, que es lo que estamos haciendo hoy, es una forma de generar conciencia ciudadana. exacto. Después, eficientizar, obviamente que por ahí no depende de nosotros, depende del servicio que preste el Estado o el municipio, eficientizar Sí, todo lo que tiene que ver con el manejo, el transporte y la disposición final, bien, ¿está? bien. Lograr, sobre todo, siempre hablamos lo mismo, conciencia ciudadana, la participación de la Ujú, ciudadanía, de la población, y que la población comprenda que esto es un problema y que la solución la encontramos entre todos, ¿no? La separación en origen es una muy buena práctica ajá, para que podamos tomar conciencia y podamos aplicar esto de conciencia ciudadana sí, y para que podamos participar como vecino o como población, ¿no? Entonces, bien. la separación en origen significa separar los residuos en casa. Mucho tiempo, de hecho, hay muchos proyectos que siguen funcionando por ahí en el país que han sido, y cuando se comenzó a trabajar con el tema de residuos, generar plantas en donde se separaba Ajá, al final, digamos, en su exacto. disposición final.
Bueno, hoy se tiende a que la única forma de que nosotros tomemos conciencia es que nosotros seamos responsables desde el inicio de la Claro. generación de nuestros residuos. Pero es mucho más sencillo, Ale, porque si nosotros entramos a pensar, vos imaginate, bueno, vos tenías un número cuando trabajabas, ¿no es cierto?, en el área de medio Sí, ambiente, la cantidad de residuos que llega a la disposición final. ¿Cómo entras a separar ese gran volumen de residuos? sí, Es mucho más sencillo que yo separe ese medio kilo de mi casa. pero O que sí, vos separe, o dependiendo mucho del lugar, separar ese kilo, ese 750 gramos, lo que cada uno genere. Es mucho más sencillo a que llevar la problemática a un lugar determinado. Ya, imagínate la cantidad de gente que hay que haber o que tiene que y haber el para. trabajo Y el trabajo, insalubre, totalmente, porque tener claro. que abrir, digamos, y vos tener que ir separando, es un trabajo que el trabajo de los recolectores es, yo digo que siempre uno lo tiene que Sí, tener bueno, muy es cierto, presente, es cierto. porque es un trabajo realmente que hacen y que tiene desde que dejamos a veces las bolsas con residuos que pueden tener algún tipo o vidrios o algo que les puede generar que Sí, se lastimen, sí, que tampoco tomamos conciencia de eso. exacto. Desde que dejamos en cualquier lugar, hacemos nuestra disposición final, digamos, o en la vereda o en cualquier lugar que también le trae problema a Ujú. ellos en cuanto a la seguridad en la operación. Desde los días de trabajo, por ahí nosotros nos pasa, vivimos en Corrientes, en donde en el verano yo les puedo asegurar que los residuos y el olor que se genera, Sí, o sea, es un trabajo que es realmente un trabajo, debemos hay que categorizarlo. sí, Sí, hay que categorizarlo, categorizarlo. reconocer Exacto, y tratar de exacto. mejorarlo O desde sea, nuestro lugar lo que podemos, a ver, ¿no? Ale, yo digo siempre, si a mí a veces me llega a dar un poquito de asco, por así decirlo, tratar con mi basura, imagínate el tratar con la basura de los demás, Pero por ¿no es supuesto. cierto? Entonces, si eso me genera a mí, pues decimos nosotros, aquí en el verano, promedio tenemos 28 o 30 grados. Lo poco que vos dejes ahí, al momento empieza a alargar mal olor y a juntar mosca. Yo a veces, cuando voy a juntar, uno ya así con la cara. Sí, sí, sí. Imagínate esa gente que tiene que estar lidiando con los residuos de cada uno de lo que nosotros generamos y sacamos afuera. Y La que lo verdad, tengamos que separar después en bueno, otro. sí, exacto. Entonces, me parece que digamos, el paso que se dio posterior, que es la separación en origen, me parece, para mí, es poder cumplir con los objetivos generales Exacto. en los cuales, Bien, los cuales debemos plantearlos, bien. ¿no? Y de ahí, si vos me permitís, hay mucha gente que dice, yo separo, pero después lo llevan y tiran todo al mismo lugar. A ver, no importa. Primero, vayamos por lo nuestro, nosotros, Sí, ¿sí? Nosotros hagamos bien no- nuestra parte. Y después, si nos involucramos en esto, podemos hasta inclusive contribuir a la mejora del sí, sistema. Pero sí, sí, sí. mucha gente dice, yo no voy a separar, si después lo terminan tirando todo en el mismo lugar. No, gente, cambiemos ese pensamiento. Sí, fíjate, nosotros cuando en algún momento una experiencia que tengo que puedo Ujú. contar, es decir, sobre ese Sí, tema que acabas de decir. Si hay días determinados para sacar los residuos separados, respetemos esos días. Si nosotros no respetamos esos días, el residuo que saquemos fuera de los días que corresponden, de acuerdo a lo que implemente cada localidad, sí, va a ir a disposición final con el resto de los exacto. residuos. Entonces, es una manera de decir, si yo los lunes y miércoles tengo que sacar mis residuos, no los puedo sacar jueves y viernes, Claro, ¿está? Si claro. los saco jueves y viernes, va a ir a parar o a un basurero a cielo abierto Sí, o a un relleno sanitario. Que bien. lo bueno es que cuando nosotros empecemos a implementar algún sistema de gestión de residuos y para trabajar con la comunidad, tratemos de manera paralela, trabajar con algún proyecto en donde la disposición final también ya se le empieza Claro, a incorporar tecnología, un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es una opción. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, bueno, inclusive a mí nos pasaba de decir, bueno, nosotros estamos construyendo ese relleno sanitario, lo que tenemos que lograr es tener que ese relleno sanitario, que cuesta mucho porque es sí, una obra ingenieril, tenga una vida útil claro, grande, digamos, alta, y entonces la forma de hacerlo es que a ese lugar llegue la mínima cantidad de residuos que sean de difícil descomposición, que es la fracción totalmente, inorgánica. exacto. ¿Está? Así que imagínate, si nosotros separamos lo inorgánico,
que a su vez, Ujú. siempre digo que es la oportunidad de generar algún tipo de valor a eso, Exacto. a través, a lo mejor, de los recolectores informales que también existen en las localidades o que se dedican, digamos, de manera Sí, individual o que lo hacen a través de cooperativas. Ya le damos un destino a lo inorgánico, que es lo más difícil de descomponer, y lo orgánico, que es la fracción más importante de la generación de residuos, si lo tratamos en casa y lo podemos volver a reutilizar a través del compostaje y usarlo en nuestras huertas o en nuestros jardines, fantástico. Digamos, exacto. cerraríamos un círculo. Cerraríamos un gran círculo. Bueno, en los gráficos que vemos ahí, Aquí habla viene sobre, lo que nos venían preguntando. sí, O sea, de lo que ¿cuánto es tiramos. orgánico, cuánto es inorgánico y cómo se Exactamente. clasifica, ¿no? Bueno, ahí les vamos a dejar el material, así que lo Seguro. van a poder ver perfectamente en este gráfico de acá, es qué tiramos y cuánto tiramos. Bien. El 49% promedio, porque eso lo vamos a ver después también, que depende de mucho, del poder Así adquisitivo. como vos lo habías dicho hoy, de que ese 1 kilo era promedio y ahí Sí, dependía mucho de el la lugar, si eran ciudad, del poder ciudades o adquisitivo. eran pueblos o Exacto. era Aquí es zona lo rural. mismo, se repite. Bien. Exactamente lo mismo. El 49% es orgánico. Después tenemos una fracción de recuperable que tenés papel y cartón, Ajá. 14%, entre lo que es vidrio y metales, entre un 2 y un 3%, Bien. y 15% de plástico. O sea, de todo, y 18% de otros, que es Ajá. el material es el que no podemos ya recuperar y es el que va a destino final. Bien. ¿Tá? O sea, Bien. imaginémonos, una gran porcentaje de esa cantidad de los residuos que generamos es orgánico, que lo Sí, podemos descomponer en sí. casa, lo podemos Lo vamos a utilizar. usar en casa. Ya Perfecto. No que, vamos a cambiarle el nombre si vos me permitís. Vamos a dejar de llamarle residuo o basura para llamarlo recursos. sí, Podemos perfecto. llamarlo recursos. De ahí esto va a ser un recurso para nosotros para las próximas clases que lo vamos a seguir. Entre un 25 y un 30% está formado por plástico, vidrios, metales y papel y cartón, que eso lo podemos también recuperar. Bien. Y bueno, nos quedaría una fracción muy Muy chica chiquita. que esa iría a destino final. Bien. ¿Está? Y Bien. después en este gráfico de acá, que lo vemos en cuadrantes de 4, tenemos lo mismo que aquello, o sea, Sí. es cómo está compuesta nuestra separación de residuos, pero nada tiene que ver con el poder adquisitivo, los Claro. ingresos. Claro. ¿Está? Es más alto lo orgánico, cuando tenemos poder adquisitivo alto, digamos, lo que es orgánico, la fracción de Sí. orgánica disminuye. Exacto. Todo lo contrario a cuando nuestro poder adquisitivo es bajo. O sea, Exactamente. y las zonas rurales son zonas donde se genera mucho orgánico. Claro, bueno, y viene mucho también por el trabajo que tenemos, por nuestras actividades Es, diarias. Una familia que trabaja prácticamente todo el día tiende a ir a comprar la comida procesada y eso ya viene con mucho envase o hasta inclusive el comprar en el mercado las latitas de choclo, comprar lo que es las arvejas o comprar los purés de tomate. O sea, tiene mucho de empaquetamiento, ¿no es cierto? Ahora, exacto, sin embargo, el que está más vinculado con la zona rural y el que se dedica a producir su comida, a alimentarse desde ese punto de vista, ya tiene, en nuestro caso, ya tiene la mandioca, por ejemplo, y no claro. tiene que la necesidad de ir a comprarlo, o tiene el choclo y no tiene la necesidad de comprarlo, o en la huerta tiene la arveja, no tiene necesidad de comprarlo, o el tomate. Y así es como vienen estos números que lo estás Claro, mostrando, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, obviamente cuando más en nuestra composición tenemos orgánico, Claro, mejor, ¿no? obviamente. Pero también tenemos que vincularlo con el tema de los ingresos, que no es poco, No, por supuesto, es por supuesto. importante. Pero de acá me llama la atención, como decías vos. A ver, si vamos a números promedio, Sí, generamos 1 kilo y de ese kilo la mitad es orgánico. O sí. sea, ¿Cómo no vamos a tratar de buscarle la forma por supuesto, a poder utilizar eso, ¿no? totalmente, Sí. totalmente. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que decías vos de los estilos de vida, ¿no? Eh, También tener una huerta en casa nos lleva tiempo, nos Claro, lleva tener que ocuparnos. Y bueno, creo que cuando comenzamos, por ejemplo, con esto de las huertas, que yo veo que este año ha sido un boom el sí, tema de las huertas sí. en casa, que me parece muy positivo, porque Ujú. realmente estamos trabajando sobre nuestra salud, sobre nuestra calidad de Exacto. vida. Ahí comenzamos a ver todos Anotar, estos temas. anotar, ¿Tá?
que Anota. podemos decir, bueno, listo, podemos utilizar, mira, resulta que los residuos orgánicos que generamos los podemos utilizar en casa y podemos hacer compostaje. Entonces, ha sido, digamos, todo ha contribuido a que por ahí vayamos desarrollando conciencia. Totalmente. Es cierto. Pero fíjate vos, a partir de, bueno, inclusive a partir del año particular que nos ha tocado, Así es. tengamos una huerta en casa, mira, podemos producir, hasta inclusive te cambia la forma de decir, como vos decías, mucho tiene que ver con el envase, Claro, ¿está? Entonces, claro. cuando lo hacemos en casa ya, muchas de esas cosas dejamos de lado Sí, ya, por ¿no? supuesto, De, totalmente. inclusive de ir al supermercado o a la verdulería a traer bolsas de residuos, o sea, estamos realmente interviniendo. Exactamente, exacto. Bien, el compostaje y el reciclado, como decíamos y venimos hablando, en lo que es Argentina, alrededor del 15% de las localidades pequeñas, que están comprendidas entre 2.000 a 10.000 habitantes, tienen recolección selectiva y planta de recuperación. O sea, también tiene mucho, este número tiene que ver Ajá, con lo poco que, o buscamos la solución a las grandes ciudades, sí, porque es un problema evidentemente, sí. pero no deja de ser un problema en las localidades En las pequeñas, pequeñas, sí. Exacto, ¿entendés? Y es exacto. justamente en las localidades pequeñas en donde es más fácil Ujú. poder llevar adelante o implementar algún sistema de separación en origen o de recolección diferenciada. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente o la sociedad, al ser más chica, podés más fácilmente trabajarlo, Exacto, desde muchos ámbitos, exacto. desde el compromiso de los comerciantes también que tienen que involucrarse y tratar de buscar la forma de cómo participo, Claro. hasta, digamos, en las escuelas o alguna ONG que exista en la localidad y que quiera trabajar. Entonces, Bien, fíjate bien. que como que dijéramos, son ciudades chiquitas, no, los residuos no hay problema con eso, Claro, no, no generan no, ningún tipo de impacto. Todo lo no. contrario, se usa Al igual, contrario, igual, el impacto que genera exactamente. es igual. Hasta inclusive, si nosotros vamos a contabilizar la cantidad de ciudades grandes que hay, son mucho menores a la cantidad de ciudades De pequeñas pequeñas que ya. hay, ¿no es Muy cierto? bien. O sea, Eh, nosotros estamos, eso es Claro, es perfecta eso, ¿no es cierto? la Porque síntesis. si nosotros decimos, bueno, no, eso es un problema de las grandes ciudades, porque las grandes ciudades son las que generan gran cantidad Cantidades, como de que no, volumen de... sí, Claro, entonces, ahora, no, no es así, porque si nosotros vemos por población, nos damos cuenta de que tenemos mucho mayor cantidad de ciudades que comprenden entre esta cantidad de habitantes. ¿Sí? exactamente. Y ahí es donde nosotros tendríamos que trabajar. Es mucho más sencillo, seguro, pero también, y ahí es donde yo animo a los que viven en ciudades grandes a que lo empiecen a hacer junto con sus vecinos y que lo vayan haciendo desde comisiones barriales. Y Exactamente. ahí es donde nosotros vamos generando ese cambio, nosotros vamos empujando y empujando. Y entonces, capaz que yo arranco desde mi casa, te contagio a vos que sos mi vecina, nos Sí, contagiamos a otro. Y después, y si el municipio no hace nada, el municipio puede decir, pero pará, si ellos están haciendo, ¿por qué yo, en vez de juntar todo eso y llevarlo y tirarlo en un lugar, ya que ellos lo están haciendo, yo lo puedo aprovechar? O sea, exactamente. fíjense cómo ya la solución del problema no arranca desde una problemática desde lo político, arranca una problemática desde los machos, Desde una base, desde desde las la bases, base, ¿no? claro, y Digamos, nosotros como sentirnos como ciudadanos y parte del exactamente. sistema, ¿no? Igualmente, nosotros, o por lo Ah, menos se insiste mucho en que tiene que ser un acompañamiento, o sea, claro, porque si no queda en una expresión de deseo de nosotros como ciudadanos querer totalmente, buscarle una solución y después queda trunco o queda, no se le termina, digamos, de cerrar. por supuesto. Ahora, Así que para mí la conciencia ciudadana es muy importante acompañado del desarrollo de políticas, exacto, digamos, totalmente. que acompañen esto, O sea, ¿no? que no sean dos cosas estancas, dos Separado. cosas No, no, separadas, no, no, que para vayan. nada. Ahora, me llama la atención este número, Ale, el 15%. Sí, Es bajo, es muy es bajo. bajo. Es el Y, 15%. y sobre todo porque, por eso te digo que, inclusive si uno habla de desarrollo de políticas que abordan esta temática, tenemos que pensar en que desde el nivel nacional, digamos, Ajá, provincial y local.
¿Por qué? Porque el sistema de recolección de residuos Sí, es un sistema, y sobre todo cuando hablamos de gestión, ajá, es un sistema muy costoso sí, y no se traduce ajá, al vecino, ¿está? O sea, es un sistema que tenemos, si incorporamos tecnología, más aún, sí, y cuando lo queremos volcar en que el servicio sea, aumente su costo, exacto, generalmente siempre terminamos teniendo una situación problemática, ¿está? así es. Entonces, vamos, creo que tenemos que ir haciendo pasos de a poco, tratando de ir buscando la solución, pero eso que no nos limite y que no digamos, no hacemos No, nada, totalmente, ¿está? totalmente, Bueno, exacto. eh, la recolección de lo que es, digamos, los residuos sólidos urbanos y el transporte al destino final Sí, es responsabilidad de los municipios. Eso lo tenemos que saber. O sea, eso nosotros no podemos no, participar sobre seguro, eso. seguro. ¿Está? Para que dicho servicio se lleve a cabo es necesario que la intervención de los ciudadanos, ahí sí participamos Ajá, nosotros. Entonces, ¿cómo participamos nosotros? Con el acondicionamiento, una forma de participar, bien, ¿no? Y en el acondicionamiento, la separación de residuos, exacto. en orgánico, inorgánico, o la metodología que quieran incorporar las localidades. Sacarlos a la calle, Bien, en los días, en los sitios que corresponden y en los horarios que corresponden es muy, muy importante también. Es nuestra participación como ciudadanos en esta gestión de residuos, ¿no? bien, sí, Bien, el crecimiento de hablar del tema del reciclado en todo el mundo ha sido ascendente en estos años, ¿no? ajá, Pero no, tal vez no en lo que deberíamos, digamos. Los países del primer mundo o sí, ya es un problema que le han encontrado una solución, ¿está? Podemos contar, es infinidad de gracioso, experiencias. experiencias un montón, pero es Ajá, gracioso porque no, a veces a alguno le toca viajar al exterior y cómo nos sorprendemos de la limpieza y cómo seguro. nos sorprendemos de la reutilización y de cómo separan sus residuos. Y cuando volvemos a Argentina, pareciera ser que acá vivimos en otro lugar, ¿no? Pero vuelvo a insistir, Sí, nosotros somos los que tenemos que tomar esa totalmente, conciencia. Está exacto, la generación de totalmente. materiales contaminantes en exceso, como por ejemplo son los plásticos, Ajá, eh, ha ido creciendo. O sea, si bien el tema del reciclado también ha ido creciendo, me parece que o sea, la generación de plástico y elementos contaminantes ha crecido en mayor proporción que la exacto, de reciclado. exactamente. Esa famosa bolsita plástica, esa famosa bolsita plástica, yo creo que ha traído una solución en algunas cosas, pero ha traído un gran problema Problema en en otras. otras, ¿no es cierto? Sí. El ir al mercado y te colocan dos, tres cositas dentro de una bolsita, dos, tres cositas dentro de otra bolsita, dos, tres cositas dentro de otra bolsita. Está bien, ¿no es cierto? Ahora, después, obviamente que el mercado te lo termina cargando ese costo de bolsita en los En los productos. productos. Es obvio que eso ocurre. Ahora, el, esa cantidad de bolsas que nosotros traemos a casa y después eso termina, algunas veces terminan los rellenos, pero otras veces Gran termina, cantidad de veces termina en la calle. exacto, Y termina en los desagües esa, pluviales. sí, A mí me pasó, exactamente. bueno, creo que el tema de residuos, cuando me tocó trabajarlo en conjunto con una obra que se estaba desarrollando que era desagües pluviales, y la idea era que Ajá, los desagües pluviales podían funcionar correctamente siempre y cuando se hiciera un mantenimiento, y ese mantenimiento en gran proporción tenía que ver con el tema de los residuos, así es, ¿está? Y los así es, residuos que tiramos en la calle, totalmente. ¿está? Y, Bueno, y algunos, para no salir del tema, hasta inclusive algunos mercados que han tomado algo de conciencia en función de esto, dicen, bueno, a ver, ¿usted quiere llevar bolsita? Sí, listo, tiene un costo la bolsa. Entonces ellos es como que como te das cuenta de que te está cobrando la bolsita, entonces si me voy al mercado, me llevo mi bolsa. exacto. Está bueno desde ese punto de vista, la Sí, generación de la porque en conciencia. definitiva nosotros también mucho nos influye todo lo que tiene que ver con nuestro bolsillo. Claro, porque por En más la de que, forma en que exacto, por más de que el precio estuviera dentro de todas las mercaderías y ellos me lo cargan en bolsita, en bolsita, en bolsita, voy a decir, ah, la bolsita me lo regala.
Entonces, no, cargame aquellas 2 o 3 bolsitas en otra bolsita. Ahora, cuando empieza a decirte, a ver, la bolsa sale 1 peso, 2 pesos, lo que fuera, entonces nosotros ya empezamos a tomar conciencia. Y hasta Sí, inclusive algunos dicen, ja, mira, hasta la bolsa me cobra. sí. No, pero es para ir generando esa Y conciencia. sí, el Entonces, consumo no sea desmedido, claro, ¿no? Porque totalmente. cuando no lo vemos, lo hacemos de manera, digamos, compulsiva, Claro, por desmedido. supuesto. Fíjate, esta es una forma, digamos, esto es un ejemplo de a veces también la comunicación, ¿no? O Ajá, sea, trabajar mucho con la comunicación con la gente y sobre todo de manera visual, que la gente entienda. Cuando hablábamos de acondicionamiento de los residuos, bueno, las fracciones inorgánicas, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si tenemos una botella de vidrio, tratemos de lavarla, y sobre todo por una cuestión de que esos residuos que se recuperen inorgánicos ajá, van a parar un depósito y si están con restos, claro, digamos, eso fermenta, se descompone y generan olores. Así que exacto. bueno, es acondicionarlos. No lleva mucho tiempo, porque pareciera ser que uno les hablara de un trabajo súper extra. No, no, no lleva mucho tiempo. Inclusive donde viene la leche, los tetras, los lavás, Exacto, los acondicionás, los aplanás, digamos, y los colocás separados. así es. Tanto vidrio, cartón, tetra, plásticos y aluminios, ¿no? Bien, exactamente. Me corro un cachito como para que lo puedan ver, pero es una forma, digamos, de contribuir cuando hablábamos de acondicionar los residuos, ¿no? Claro. Porque sean residuos, no los vamos a No, tener que seguro, seguro. acondicionar. Bien, eh, hoy hablamos de esto. ¿Qué debemos hacer? Es Ujú, tratar de acelerar, llegar a lo que es una economía circular. ¿Qué es esto básicamente, no? En donde nosotros decimos de la naturaleza, de los recursos naturales, siempre hacemos, digamos, exacto. utilizamos para poder De generar ahí es donde cualquier producto, proviene cualquier tipo de exacto, producto. que ese producto va a un comercio, ese comercio a nuestro hogar, y en nuestro hogar es muy importante, si tenemos conciencia de recuperación de residuos, es muy importante porque a partir de acá parte de esa materia, de Ujú, eso que recuperamos, va a entrar dentro de un círculo nuevamente productivo y vamos a disminuir lo que se exacto, denomina la presión sobre los recursos naturales. Eso es exactamente. lo que básicamente Es muy sintetizado, porque es un tema totalmente, ¿no? Pero por importantísimo, supuesto. pero que los invito a que lo Claro, busquen. aquí, cuando entra aquí es lo que vos acabas de mencionar, el tema de los Tetrabric, el tema de las De botellas el plásticas, cartón, el los cartón, los papeles. papeles, exactamente. O sea, como para tener conciencia, a ver, ¿qué es lo que entra en esa economía circular? Básicamente son eso. ¿Por qué? Porque todo lo orgánico debería, o al menos nosotros en el curso de huerta, deberíamos llevarlo al compostaje, al hombre Exactamente. compostaje o a una digestión anaeróbica, ¿no? Fíjate acá, este dato en rojo que lo puse. En Ujú. América Latina y el Caribe, las tasas de reciclaje son todavía bajas. Entre el 1 al 20% de la población o sea, recicla. Recicla. ¿Está? De Bien. manera que aproximadamente el 90% de los residuos van a disposición final sin ningún tipo de recuperación. Bueno, ¿qué es el compost? Bien. Que es a lo que ustedes Algo después que lo van a vamos a. abordar. Exacto. Así Toda que por una eso temática aparte. nosotros básicamente hablábamos con Gonzalo, dentro de este esquema del curso, tienen módulos específicos, Así es. ¿está? La idea esta era de que este espacio sirviera para hablar o introducirnos en la problemática de los residuos. En Bien. general, no solamente del compost. Después se va a abordar específicamente lo que tiene que ver con el compostaje. Pero bueno, para no Claro. hablamos de la fracción orgánica, que es muy importante y que vimos Exacto. que ocupa una proporción importante, bueno, lo podemos hacer esa recuperación y realizar compost. Bien. ¿Está? Bien. Que son residuos orgánicos que o sea, sufren una transformación Exacto. y a partir de esa transformación podemos obtener una materia rica, digamos, Ujú. que la volcamos a nuestra huerta, como decías Como vos, materia orgánica. como materia Exacto. orgánica y que obviamente mejora nuestra producción Totalmente. inclusive. ¿Está? Totalmente. Es un proceso dinámico, digamos, Ujú. el compostaje es un proceso dinámico, biológico y aeróbico y implica para eso que uno tenga que tener determinados cuidados. No es Exacto. que tampoco Totalmente. no tiramos en un lugar, en un sitio y eso se No, descompone. por supuesto. Por eso yo sé que la gente va a empezar a preguntar cómo Sí, hago el compostaje y lo demás.
calmemos un poquito de ansiedades. Miércoles que viene tenemos una clase exclusiva Exclusivamente con de... lombricompuesto, seguro, y Sí, no, compostaje. tenemos, te cuento, tenemos una clase que es exclusiva de compost, una que es exclusiva de Lombricompuesto. lombricompuesto y Perfecto. una que es de digestión anaeróbica. Así que le vamos a dedicar el tiempo necesario a ver cuáles son las condiciones de humedad, temperatura, bueno, en fin. Bueno, y en la clase anterior que me tocó compartir ¿Sí? con ustedes, una de las, digamos, consultas que me hicieron después era cómo yo podía llevar, digamos, o sea, cómo se podía llevar adelante en una localidad chiquita, eh, digamos, la separación en origen y sobre todo el interés era recuperar la parte orgánica, Claro, ¿está? claro. Claro, cuando hablamos de tener una huerta, como decíamos, es mucho más Ajá, fácil, porque obviamente la por promoción supuesto. de tener tu huertita en tu casa y eso saber que lo vas a utilizar en tu huerta es, digamos, como más fácil. Claro. Ahora, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando lo queremos traspasar a nivel comunidad, digamos, Ujú, donde ya tenemos que involucrar sí o sí un sistema de recolección de residuos, hay cuestiones que en el compostaje hay que tener cuidado, porque generalmente no somos muy meticulosos de que en exacto. lo orgánico creemos que va todo, hasta inclusive a veces metemos resto de remedios que nos quedaron, que, no, que están vencidos, y no nos olvidemos, yo resalto esto Sí, porque hemos ido sí. juntos a ver, a tratar de ver Ajá, el sistema de generación de biogás en un momento, ajá, en un viejo basural, o sea, a poder aprovechar ese gas que se ese gas, genera. exacto. Y bueno, y nos encontramos, y hemos asistido a, digamos, a poder tener algún tipo de recurso con universidades, y nos encontramos en que cuando hablamos de residuos sólidos domiciliarios y la gente no tiene, no presta, digamos, Cuidado, cuidado, eso no nos olvidemos que es una fermentación de claro, microorganismos, totalmente. ¿está? Y en donde, y para que eso funcione, los microorganismos tienen que tener determinadas condiciones, que Claro, nosotros debemos dárselas a esas condiciones. exactamente. Si no, comienza, digamos, a decaer su actividad y comienzan a producirse procesos no deseables, Así es, ¿está? así Así es. que bueno, eso Bien, también hay que, eso seguramente lo lo van a vamos a ver, reforzar ustedes. exacto. Ya Eh, estamos en orales. A bueno, ver, ¿qué más nos queda como para continuar? No, no, Bien, hablábamos de los más que métodos nada de en métodos, compostaje que sí, pueden exacto. llegar a encontrar, que son el compostaje en montón, digamos, que es una técnica más conocida, y bueno, que Claro, eso lo van a ir viendo después, depende del lugar y el espacio que tengan también, porque, qué sé yo, si viven en un departamento o en una casita muy chiquita sin espacio por supuesto. suficiente, cada uno de estos métodos, el compostaje en montón, Ya, el en silo, claro, o lo que es el compostaje en superficie, cada lo uno pueden lo va a ir. ir adecuando en función de los recursos que tiene y el lugar que tiene, ¿cierto? Exactamente. Claro, Pero sí tienen que entender que, bueno, que es una posibilidad que está al alcance de ustedes, que es fácil de hacer, que no se, o sea, hay que tener cuidado, pero que exacto. es fácil de hacer y sobre todo que hacen un aporte importantísimo en el tema de la problemática de los residuos. O sea Bien. que imagínate que sería un logro, digamos, que la Ajá. gente comience, digamos, a entender Esta dinámica, esta ¿no? Esa dinámica dinámica. y también empecemos a comprometernos más y los invito a todos los que por ahí a veces tienen, digamos, lo entienden como problema pero no saben Ujú, abordar, bueno, que den pasitos, que traten de colaborar o que traten de incentivar, como decía, a mi exacto. vecino en mi barrio, en mi localidad, de acuerdo al lugar donde nos toque trabajar. En el lugar donde trabajo también, y que tratemos de buscarle esa solución, porque realmente los residuos es algo que nos tenemos que empezar a preocupar Exacto. porque no es ajeno y nos está complicando la calidad de vida y la salud, Es ¿no? cierto. Así que bueno, Muy bien. Ale, empecemos a dar los la primeros pasos. gente está compartiendo y comentando Experiencia. diversidad de experiencias. Debe ser enriquecedor. Diversidad de experiencias. Te invito a después mirar Las el voy a mirar, video. las voy a mirar. Claro, mirar Y, el video. Y tenemos gente de cumpleaños. bueno, Tenemos a Gisela Gallardo, que le decimos un un feliz feliz cumpleaños, cumpleaños. totalmente, que Dios bendiga tu vida, Gisela. Gisela es aquí de la ESBO.
Ajá. Es aquí de Virasoro. Así que Así que bueno, bueno, que tengas Gisela, un hermoso que día. tengas un hermoso día. Y bueno, Ale, ¿dónde la gente te puede hacer consultas por si llega a haber algunas consultas media particulares? ¿Por dónde te pueden llegar a molestar o a ubicar? Mira, yo les voy a dejar, o sea, como hicimos la otra vez, ustedes Dale, le pasan, bueno, el Facebook, tengo un Facebook, de dale. manera por ahí después me mandan un mensajito. Mi Facebook es María Alejandra Elisiri, está, así que bueno, Bien. bienvenido. En lo que pueda dar una mano y brindarles el conocimiento que puedo tener de acuerdo a la experiencia que me tocó, que Ujú. para mí siempre, digo, las experiencias han sido enriquecedoras, me han ayudado muchísimo a ir comprendiendo esto, Exacto, si no nos quedamos en la pura teoría. Así que totalmente. bueno, háganlo de manera, digamos, por mensaje privado y les voy a ir pasando lo que tengo, el material que tengan. ¿Está? Dale. Muchísimas Bien. gracias, Gonzalo. Por favor, Ale. Gracias a vos, gracias por dedicarle el tiempo, por venir nuevamente con nosotros, por haber dejado tus cosas de hacer y venir a compartir tu experiencia, tu conocimiento con nosotros. Y bueno, gente, le decimos, no dejen de darle me gusta, no dejen de compartir para que nosotros podamos, esto le va a servir de hecho a alguien más le puede servir. Así que le pedimos que compartan, le pedimos de que le den me gusta, así entonces que sigan a la página, de esa manera Facebook le avisa cuando estamos transmitiendo y nos encontramos el martes a las 9 de la mañana. Vamos a estar dando la última clase del curso de arándano, es cuando la gente de Renate nos va a estar hablando sobre la cuestión más de trabajo rural. Bien. Y nosotros con el curso de huerta agroecológica seguimos el miércoles también a las 9 de la mañana, todo horario aquí de Argentina. Así que bueno, gente, Ale, bendecimos tu vida y bendecimos la vida de la gente que nos miran. Gente, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias por todo. Chau, Chao, chau. chao.